Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar aquí presentes y permitirse estos minutos de conexión y de reflexión, que como siempre, lo que busco a través de este espacio es poder compartir algunas ideas que te pueden ayudar a conectar mucho más en confianza y en conexión con tu voz, con tu interior, con tu ser, con tu espíritu, con tu verdadera esencia. ¿Por qué? Porque a lo largo de toda mi vida y mi experiencia como terapeuta en registros acá, chicos, en diferentes momentos que he podido compartir con cientos de personas que han confiado en este canal para poder conectar directamente con lo que llaman los registros acá, chicos, o los guías espirituales, o su propio espíritu y su propia voz. Lo que yo hago con esto, de alguna manera, es también invitarlos y darles algunas pautas y algunos puntos importantes como ustedes mismos pueden empezar a conectar con su ser y con su voz interior. Lo que realizamos en registros akáshicos de alguna u otra manera es donde ustedes permiten que alguien como yo me vuelva como un portavoz o permita ser como un megáfono para esa voz interior. Quienes han vivido la experiencia lo habrán podido sentir en su momento, en donde la sensación con la que siempre pueden llegar a permitirse quedar es: esto ya lo sabía y no me hacía caso, o esto ya lo había percibido, lo había sentido, lo había intuido, lo había imaginado, o en algún momento en mi vida como que se me cruzó y no le presté atención porque estaba muy ocupado, o de alguna manera le dábamos mucha más importancia a otras cosas, mucho más que a ese llamado del ser y del alma, ¿cierto? Cuando yo descubrí que a través de esta experiencia de poder conectar con uno mismo existía la herramienta de poder acercarse verdaderamente a esa esencia con solo hacer preguntas. ¿Por qué? Y me devuelvo un poquito para dar un poco de contexto, y es porque ¿cómo uno puede acceder a los registros acá, chicos, o cómo yo lo pude hacer? Pues porque yo era alguien que constantemente todo el tiempo preguntaba, preguntaba y preguntaba y preguntaba, ¿sí? Y desde ese acto que uno como niño, de alguna u otra manera, por su curiosidad, siente con el universo y que todo lo quiere entender, ¿cierto? Y no solamente me quedé con esa costumbre de niño, sino después de ser adolescente y entrar a la etapa de la adultez y empezar a definir qué es lo que yo voy a hacer con mi vida, pues seguí preguntando, y aún después de vivir muchas experiencias dentro del mundo y conectar con el mundo espiritual, seguía preguntando, ¿cierto? Y lo más importante es que cuando me di cuenta de que cuando yo hacía el acto de preguntar y de preguntarme, o de creer que le estoy preguntando a Dios o a un ser o a una entidad o a un universo o a la misma vida, porque muy seguramente todos ustedes habrán entrado en este estado de cuestionar y de juzgar y de criticar o de predisponerse con esas situaciones o situaciones que hemos vivido. Y uno automáticamente ha aprendido directamente a simplemente cuestionar y preguntárselo, y no de darse la oportunidad de escucharse y de sentirse y de ponerse atención cómo automáticamente uno mismo se da la respuesta. ¿Por qué? Porque habrás pasado tú que si puedes pasar por una situación difícil, por algo complejo que puedas estar viviendo, experimentando, sintiendo, estás esperando directamente la respuesta exterior. Estás esperando que la persona, que tu entorno, que tu trabajo, que tu jefe, ¿sí? Que tu pareja te dé la respuesta, cambie, genere ese apoyo, dé ese impulso, te dé de alguna otra manera las garantías para que tú puedas sentirte apoyado o seguro o mucho más enamorado o enamorada, ¿verdad? Y la sensación que puedas estar percibiendo en ti, la intuición, el mensaje, la palabra o aquella sensación que simplemente sin darle mucha más profundidad, tú puedas estar percibiendo a tu cuerpo, funciona inmediatamente como la respuesta que necesitas tener y prestar atención o expandir. Es muy difícil hacerlo en un principio porque estamos completamente acostumbrados de que la mente, que es
la que nos facultaron fuerte y enormemente para comprender y entender y juzgar y criticar o abordar y desarrollar esta vida, porque nos vuelven a nosotros completamente razonables y mentales, ¿cierto? Esto no es una crítica, porque es necesario que lo hagamos, sino que en comparación o en contraposición, nosotros estamos en un sistema en donde hemos desvalidado por completo el sentir o la emoción o lo que el cuerpo te está transmitiendo como respuesta a a esa idea o a ese pensamiento o a esa sintonización que estás haciendo en tu vibración, en tu entorno, en tu estado, en lo que tú te encuentres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo largo de muchas experiencias y mucha historia, ¿sí? Y hasta escuchar la historia en que han vivido nuestros antepasados, hasta nuestros padres, hasta nuestros amigos, por ahí tenemos un mensaje o un programa en el que si le damos la razón al corazón, si nos dejamos llevar por las emociones, pues la estamos embarrando y muy probablemente la vamos a embarrar, ¿cierto? Y le restamos un montón de importancia exactamente en el momento en el que nosotros nos encontremos en alguna situación, ¿sí? En la que necesitemos una respuesta de nuestro ser, de nuestro espíritu, de nuestros guías, ¿verdad? Prestarle atención a esa sensación, a esa emoción, a ese estado actual que tu cuerpo te está transmitiendo a través de tu ser, a través de tu cuerpo, a través de las diferentes sensaciones que puedan haber ahí, ¿verdad? Porque todo el tiempo estamos de alguna u otra manera también clasificando el nos sentimos así por esto, está pasando esto, está sucediendo esto, es por esto que me estoy sintiendo quizás con miedo, con nervio, con ansiedad, con optimismo, con alegría, con adrenalina, con energía, ¿cierto? Automáticamente estamos directamente clasificando esa emoción y desde ahí le damos el punto. Ya, eso es y no tengo que divagar más. Pero muy probablemente tú en algún momento de tu vida te pudiste haber sentido o lo puedas estar sintiendo y experimentando que por más de que lo clasifiques mentalmente, la sensación sigue estando, la emoción sigue estando. Esa sensación de incomodidad, de adrenalina, de inquietud, de frustración, de miedo, de abandono, de culpa, de terror, de pánico, sigue estando en tu cuerpo, ¿verdad? Y la seguiremos de alguna otra manera clasificando porque somos seres muy mentales, que de ahí entramos directamente a observar y entender la vida y hemos recibido una programación o un linaje o una herencia que nos dice, descuida, no le des tanta importancia a lo que tú sientes, no le des tanta importancia a lo que tu cuerpo emocional, a esa inteligencia que también eres, porque no solamente tienes una inteligencia en tu mente, sino que también es una inteligencia emocional, ¿cierto? En la que se le ha desprestigiado por completo la condición. Y esto, de alguna u otra manera, no solamente viene de todo eso que hemos recibido con las diferentes experiencias, sino que humanamente quieran poder estudiarlo a profundidad o no, pero venimos de la herencia ancestral en la que en algún momento de la historia de la humanidad se le daba mucho más importancia a la mujer, al matriarcado, que en algún momento se pudo haber vivido y establecido, y había matriarcado directamente en las primeras formaciones o contemplaciones o arquetipos sociales en esta sociedad, es decir, cuando en las cavernas o cuando éramos de alguna u otra manera cavernícolas o estábamos de alguna manera pensando entender este mundo, se le daba mucha más importancia a lo que determinaba la mujer, porque el hombre tenía que salir a cazar y a buscar el alimento, y la mujer era la que se quedaba en casa administrando la choza, administrando el pueblo, administrando la comarca, todo ese sentido, porque los hombres y los líderes estaban afuera cazando y buscando, cultivando, trabajando la tierra y trayendo todos los insumos que se necesitaban. Entonces, en organización, en estructura y en orden, directamente se le estaba encomendando mucho a la mujer. En algún momento en la historia, por más de que no nos lo cuenten así tan a grosso modo, por ahí
estará sonando, y si hace mucho ustedes se dieron cuenta, hay una noticia muy fuerte de que van a encontrar la tumba de Cleopatra, y Cleopatra es la única que, por decir así, muy famosa que tenemos en la mente de la historia de nuestro colectivo, que es la mujer de esa ancestralidad que pudo liderar un país entero y lo lideró enfrentándose directamente a grandes eh, personas, reyes y empoderados que tenían en otros reinos, ¿cierto? Y pudo contra ellos y casi que de alguna otra manera pudo brindarle una nueva historia a ese pueblo egipcio. ¿Por qué lo nombro simplemente como a colación? Porque conocemos muy pocas historias dentro de nuestra misma sociedad en donde se legitime el actuar o el valor que requiere de alguna otra manera ese liderazgo femenino. Y es que aquí no nos estamos, la sociedad de alguna u otra manera no condenó esto para no irnos por el lado feminista, de que abolimos lo que de alguna u otra manera se intenta o se recibe desde ese legado femenino o desde el matriarcado, sino que para llegar al punto en el que vamos a hablar hoy, se ha dilucidado o se ha determinado que como la mujer termina siendo muy emocional y desde ahí toma sus decisiones, rea o la falla o no es acertado, ¿cierto? Porque termina de alguna otra manera dejándose llevar por el amor, por la tolerancia, por el corazón, por esa sensación. De alguna u otra manera lo sabemos directamente que en esta sociedad la mujer puede ser ese emblema dentro de nuestro esquema social que tenemos que nos permite sentirnos un poco más sensibles. El hombre directamente entra a abolir completamente esa situación. Por eso es que hasta ahora todavía estamos saliendo de ese estado en el que decía, pues a la mujer no se le puede permitir trabajar porque pues la mujer va a tomar decisiones muy desde su emocionalidad, y aquí de alguna u otra manera queremos establecer una sociedad más racional que emocional. Y ya hemos rompido ese esquema, porque hoy por hoy las mujeres están en una mejor posición, tienen un mejor condicionamiento social, estamos directamente aboliendo por ahí mucho más derechos, porque pues existen todavía países en donde el salario es diferente el de la mujer que el del hombre, porque se considera de alguna u otra manera que no puede estar en toda su plenitud para poder recibir lo que merece recibir. Y aquí podríamos irnos por el lado de la crítica del feminismo y de los roles entre la sociedad, pero lo que todo esto simplemente nos ha dejado de manera inconsciente en nuestra psiquis es que no le des importancia a tu parte emocional. No le des tanto interés ni reconocimiento a tu parte femenina, seas hombre o seas mujer. Ese mensaje está impregnado en el esquema, en el colectivo, ¿sabes? Por más de que hoy por hoy digamos y nos mofemos de que ya tenemos directamente muchos avances, ¿sabes? Pero desde nuestro inconsciente colectivo y nuestro inconsciente particular y personal, todos estamos cargando directamente con este mensaje. Y este mensaje es el que nos lleva con mucha fuerza a que le restemos nosotros mismos particularmente la importancia a esa parte de nuestro ser, que es la parte femenina, que es la parte de nuestras emociones, de nuestra sensibilidad, de nuestra creatividad, de nuestra belleza, de nuestra imaginación, del fluir con la vida, fluir con la vida, porque la mujer, en términos de su esquema, nos enseña a fluir con la vida, porque todo lo puede traer, todo lo puede cargar, todo lo puede crear, todo lo puede mover, todo lo puede sentir, ¿saben? De alguna u otra manera es ese esquema en el que nos enseñan mucho a nosotros los hombres cómo de alguna u otra manera ellas pueden gestionar muchas cosas, ¿saben? Y lo vemos a veces hasta como crítica ante la sociedad. ¿Por qué la mujer es capaz de gestionar muchas cosas? Porque es que el pensamiento
es el único que necesita el enfoque en una sola. La línea del pensamiento racional necesita direccionar todo hacia un punto. Por eso cuando estamos siendo muy masculinos o le estamos dando mucha importancia a ese masculino y a ese hombre, se nos dificulta un poco poder considerar que existe una amplitud. Necesitamos directamente enfocarnos en algo y determinar que esa es así. Y no puedo contemplar que es de otra forma. Necesito el justificante, el amparo, la idea, la ciencia. Trabaja mucho desde la energía masculina, no desde la intuición, aunque su base haya sido la intuición, la perspicacia o aquella emoción que te lleva directamente a imaginar o a pensar cómo le puedes encontrar soluciones a las cosas, ¿vale? Porque nosotros como sociedad no tenemos de alguna u otra manera todo resuelto. Aún todavía seguimos queriendo estudiarnos, mejorarnos, potencializarnos y llevarnos a entendernos mucho mejor. Para llegar a reconocernos a nosotros y a entendernos mucho mejor, tenemos que tener esto como base y como claridad, porque muchas veces lo estamos cuestionando y decimos, pero por qué me cuesta tanto poder darle importancia e interés a mis emociones? ¿Por qué de alguna u otra manera yo no me puedo mantener estable en ese estado? Porque todo el tiempo nosotros estamos luchando contra lo que socialmente también se nos ha dicho, ¿saben? No le puedes dar valor a tus emociones, tú no puedes llegar a presentar una idea porque y lo digas y lo ampares en el que simplemente lo intuí, lo sentí, lo imaginé y siento y creo y soy firme en eso. Cuando usted le pregunta eso a su mamá o a alguna mujer, hay algo que nos empuja a creer y tenemos de alguna otra manera una capacidad cuando el hombre o la mujer le ha dado mucha fuerza a esa creencia desde su intuición, a esa intuición que de alguna otra manera en algún grado tú o al grado que pertenezcas o el grupo social en el que te manejes, ¿vale? Se le ha dado importancia a ese sentir. ¿Podrás tú conocer de alguna otra manera a alguna persona en tu vida, hasta tu propia abuela o tu propia mamá, en la que tú sientes que debo darle importancia a lo que ella dice que se siente, que es? No porque sea más inteligente o porque tenga una chispa de bruja o porque de alguna otra manera su intuición está más desarrollada que la de nosotros. Es simplemente que ella ha empezado a través de toda la experiencia de lo largo de todos sus años, darle importancia a ese sentir, ¿saben? Por eso, de alguna u otra manera, siempre las mamás van a estar, por más de que uno le dé garantías y razones, ellas van a actuar siempre desde el sentir del miedo. Cuidado, no le vaya a pasar nada, está pasando cosas malas, salir a la calle produce peligro, te pueden robar, te puede atracar, te me puedes perder, ¿sabes? Y de alguna u otra manera vemos a las madres de nosotros, a nuestras abuelas, en ese estado emocional de sufrimiento, ¿cierto? ¿Vale? Y desde ese mismo ejemplo, también de una u otra manera, nosotros empezamos a llenarnos de más razones mentales para no dejar que nuestras emociones nos llenen de miedos y nos paralicen. ¿De acuerdo? Y si tú te pones a sentir, pues de alguna u otra manera te paralizas, entonces mejor ni siquiera sientas. Sigue, hazlo, decide, no pienses, no sientas, actúa. Hoy por hoy estamos de alguna u otra manera ya, hemos empezado a quitarle esta relevancia a lo que piensas, ¿sabes? Porque tenemos ese riesgo también como sociedad, aunque no crean, del hecho de promover todo este estado de que le restemos un poco de importancia a los pensamientos, tenemos el riesgo de como sociedad en un futuro restarle importancia a lo que pensamos. Y me atrevo a decirlo de esta manera porque le vamos a empezar a dar quizás más importancia como sociedad a lo que la máquina piense por mí, porque yo no soy capaz de pensar. Ya existe la inteligencia artificial que va a pensar por todos nosotros. Hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Porque esa es la siguiente frontera y esto va a quedar grabado. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque es en términos de que cuando volteamos hacia nosotros
y queremos entrar a conocernos en profundidad, tenemos que reconocer que tenemos todo este abanico externo y social que va a ir en contra de nosotros o en contra de ese interés de nosotros de empezar a darle importancia a nuestras emociones, ¿sabes? Tú inmediatamente, automáticamente empiezas a clasificarlo y a definirlo mentalmente, cuando ni siquiera tendrías que definirlo mentalmente. Y te lo digo de esta manera y me atrevo a expandirlo aquí porque reflexiona cómo en algunos momentos de tu vida tú realmente le has hecho caso a lo que sientes y te pudo haber funcionado o de seguro te funcionó, ¿sabes? Así la perspectiva mental haya sido otra. ¿Por qué? Porque la emoción es aquella señal o mensaje que te prepara para lo que tú vas a vivir. ¿Sabes? Muchas veces tú estás sintiendo cosas mucho antes de que recibas la noticia, de que alguien te va a traicionar, de que alguien te va a mentir, de que alguien se va a morir, de que algo no va a funcionar. Y sin embargo, omites el hacerle caso a esa sensación que estás percibiendo. Después de que pasa todo el asunto, tú volteas y reflexionas e interiorizas y muy seguramente habrás optado por decir, ya lo sentía, ya lo imaginaba. Y muy probablemente ese simple estado o toma de conciencia de que ya lo habías sentido o intuido, te prepara para que esa realidad que choca contra lo que estabas esperando en proyección o perspectiva, te hace vivir eso de una manera más tranquila. ¿Ya? Me explico. Uno sabe de alguna otra manera cuando está con alguien o cuando está en un trabajo y el ciclo va a llegar. Del final del ciclo puede llegar. Y uno lo empieza a sentir, lo empieza a intuir y lo empieza de alguna otra manera como a recibir imágenes o señales y empieza una resistencia y un problema dentro de uno en el que uno siente y empieza a buscar culpables de qué fue lo que estaré haciendo mal, porque probablemente puedas tener un nivel grande de apego a esa situación, a ese entorno, a esa relación o a esa persona. Entonces, tú empiezas a sentir que es que hay algo que está mal y quieres empezar a buscarlo y a resolverlo y a solucionarlo y vas a intentar salvarte para salir blindado o intentar anclarte más de que sabes de que eso se tiene que acabar, pero tú intentarás poder mantenerte ahí por más de que tu sensación interior, mucho antes de que sucedan las cosas y durante el proceso, te está diciendo que ya se acabó, que ya no mereces estar ahí. Si le hiciéramos caso a esa sensación, sufriríamos menos. Muchas terapias que he tenido que vivir yo a lo largo de todos estos años, cuando las personas llegan en este tipo de situaciones en las que quieren de alguna u otra manera entender por qué se acabó, se terminó, no funciona, no está fluyendo, hay conflictos, hay problemas, uno los acompaña a que tomen la conciencia de esa sensación interior que ellos mismos están percibiendo y que quieren omitir. Uno sabe que ahí no debe estar más. ¿Para que lo sigo alargando? Y no lo sabe porque lo piensa, lo sabe porque hay una sensación que inteligentemente te traduce el mensaje de esta manera. ¿De acuerdo? En algún momento de tu vida estoy seguro que lo habrás percibido. Y si le das importancia a este estado físico que en algún momento has vivido, seguro que sí, tengas la edad que tengas, ¿vale? ¿Por qué entonces empezamos o comprometémonos a que le vamos a dar importancia a esos momentos, a ese sentir del cuerpo, a eso que tu cuerpo de alguna u otra manera quiere entrar a transmitirte con cada uno de los estados y las situaciones y las sensaciones? ¿Ya? Lo que sucede es que aquí el conocernos a nosotros también duele y nos duele de alguna u otra manera conocernos de que estamos viviendo en un apego muy profundo, en una necesidad, en una carencia, en algo que de alguna u otra manera sentimos que nos define y sin eso entonces, ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué sucede?
Yo me defino a través de este matrimonio, de esta relación, de este trabajo, de este rol, y sentir que eso se va a acabar, pues entonces entro en conflicto y en caos, porque es que yo soy eso y no quiero. Y con completamente seguridad, tú, la primera sensación que te vas a encontrar es ese conflicto interior tuyo, en el que no lo quieres soltar, no lo quiero dejar, no me quiero retirar de este estado, no quiero de alguna otra manera que la situación sea así, tan dura y tan difícil, porque la sociedad te pudo haber dicho a ti que de alguna otra manera todo debería ser más bonito, más fácil, que costara menos, que fuera sencillo, que fuera simple. Entonces, simplemente también con esa simple idea de que yo quisiera que no costara tanto y la sensación que tengo es que me está costando mucho y ni siquiera es que te está costando mucho la clasificación de esa sensación, sino que tú estás atrapado en un esquema mental que no te debería de costar. Y como te está costando y lo estás sintiendo en tu cuerpo, entonces tú tienes clasificada esa resistencia, esa lucha interna como que cuesta, la vida es dura, estás solo, te toca solo y eres un humano, no eres nada más. Todo en esta vida es difícil. Eso, dentro de los esquemas humanos y terrenales, como hemos construido esta manera de relacionarnos a nosotros, lo que hace es alejarnos por completo de nosotros mismos y de nuestra verdadera esencia, porque solamente son ideas y pensamientos de que han intentado poder definir lo que somos. Y ahí nos estamos perdiendo muchos entre esa definición, entre lo que la gente me dice que soy, entre lo que yo tengo hoy, pero mañana no lo tengo, entonces si no lo tengo, entonces ¿quién soy? Entre mi familia, mi pareja, mi hijo, mi trabajo, mi rol, y si lo pierdo, entonces ¿quién soy? No lo soy, no puedo perderlo, ¿saben? En todo esto he descubierto, y con la experiencia que he tenido de todas las terapias y todo este proceso de poder conectar y ayudar a las personas a que conecten con su esencia, en poder percibir cómo el alma disfruta, la goza, se siente en plenitud, ¿saben? Y me atrevo a nombrarlo en este momento porque, ténganlo aquí un momento, porque en un estado en el que tú estás en conflicto con un problema, con una enfermedad, con una dificultad, y en el fondo te volteas a ver a ti y existe paz, existe tranquilidad. No lo puedes explicar con la mente, con ideas, con pensamientos. Te pueden hasta llamar loco si te atreves de alguna u otra manera tú, en el fondo, cuando estás viviendo un conflicto en familia, en pareja, en todo, ¿sabes? Que tú digas, en el fondo me siento tranquilo o me siento en paz. Esa es tu esencia, diciéndote tranquilo, ¿sabes? Pero nos perdemos en esas ideas mentales que nos dicen, uy, no deberías estar tranquilo, deberías de preocuparte, ¿cómo así que vas a perder esto? ¿Cómo así que estás enfermo? ¿Cómo así que esto se está volviendo cada vez más difícil y más grave? Esto no debería de ser así, esto debería ser un poco más fácil. Estás atrapado ahí en ese esquema mental en donde le estamos dando importancia a la mente entre el juicio y la crítica y el analizarnos por completo todo el tiempo y poder de alguna u otra manera analizar esta situación y determinar si es buena o mala. Y siempre de alguna u otra manera le vamos a encontrar algo malo. ¿Ya? Porque también tenemos esa tendencia de encontrar lo malo y quedarnos ahí en lo malo porque lo bonito no tiene relevancia, no tiene drama, no tiene interés, no hay justificación, ¿sabes? De hablarlo, ¿bien? Pero cuando nos estamos concentrando directamente en eso, podemos de alguna u otra manera hasta cegarnos y dejar de mirar todo lo otro bueno que hay. Cuando volteamos a mirar qué es lo bueno de todo esto, es donde empiezas a conectar con esa sensación en tu interior que te empieza a decir directamente tu ser y tu verdadera esencia y tu espíritu, tranquilo, estás tranquilo. A veces uno como por experiencia que lleva en este acto de conocerse a uno mismo, es capaz de irse, de conocer que uno es un actor, ¿saben? Que todos somos actores,
que simplemente estamos tomándonos el papel en serio en algunos momentos, pero nos podemos ajustar a dormir y mañana podemos seguir con el papel o no. Y cambiamos completamente de guión, de papel, de razón, de emoción, de sensación, ¿saben? Hay que tener estas herramientas o ideas o pensamientos para llegar a poder entendernos, ¿saben? Cuando tú estés viviendo una situación y te acuerdes muy seguramente de estas palabras que pueden retombar en estos momentos en tu ser, atrévete a observar la situación, a mirar cómo te estás comportando tú con la situación, ¿saben? Y te va a ayudar mucho más si me puedes acompañar a que en este momento te permitas a ti conectar con tu esencia, con tu ser, y que hoy por hoy, si no te permites conectar con tu esencia, con tu ser, hay dos cosas que no nos permiten hacerlo porque socialmente también se han construido así. Y es la idea, y en unos casos, o muchos, la creencia de que estamos solos en este momento, en tu situación, en tu dificultad, en tu vida. El ser humano está muy atrapado en una ilusión de creerse que está solo, ¿saben? Y desde esa creencia que lo trae directamente como base para enfrentar todas las situaciones, también sufre mucho, ¿saben? Porque ahí, de alguna otra manera, la sociedad ha establecido esa separación con los demás, con el todo, con uno mismo, ¿saben? Porque hasta uno mismo siente que de alguna otra manera, en este estado, en estos momentos, estamos solos. Y esto es muy difícil para muchos porque se ha justificado la vida así. ¿Saben? Yo estoy solo, prefiero sentirme solo, yo no estoy con nadie, yo no le debo nada a nadie, yo no estoy para nadie, yo de alguna otra manera solamente voy a pensar en mí, voy a actuar por mí, voy a hacer por mí, porque a mí la vida me ha enseñado directamente que he hecho mucho por muchos, por todos, y nadie ha hecho nada ya por mí, ni nadie hará nada por mí, que de alguna otra manera a ti te toca, de ti depende, y a ti de alguna otra manera te va a costar solo la vida. Y ahí vamos a sufrir un montón, ¿saben? Y en ese entonces es cuando de alguna otra manera uno se puede quedar atrapado en ese conflicto de sentir que está solo y puede sumergirse en grados profundos de depresión, de soledad, de aislamiento y hasta de enfermedad, porque nadie me entiende. Yo estoy solo. Yo ni siquiera me puedo explicar lo que siento. Y la realidad es completamente distinta. Todos de alguna u otra manera estamos compenetrados y conectados. Todos estamos unidos con el todo, ¿saben? Esto de alguna forma se repotencia cuando nosotros nos hicieron creer que es que Dios estaba muy lejos y estaba muy distante y teníamos que ir a las iglesias o a los centros sagrados para conectarnos con Él. Y de alguna otra manera también estábamos constantemente en un estado de evaluación, de karma, de culpa, de sanación de pecados, de linajes, de ancestros, y de alguna otra manera nosotros estamos aquí básicamente como si fuéramos unas almas en pena, en un purgatorio constante y en un lavado de penas de que a mí, ¿por qué me ha tocado vivir esta vida si yo ni siquiera la escogí, la decidí, ni siquiera me preguntaron si yo quería vivir así? Si a mí me lo preguntan, yo quisiera vivir como aquellas ideas que tengo de lo que sería vivir bien y pleno y feliz. Y estamos atrapados de alguna manera en ese estado y alimentamos mucho más la idea de sentirnos que estamos solos. Cuando tú de alguna forma decides y fortaleces esa idea de que estás solo, cada vez te vas a sentir más solo. Acuérdate que eres un creador de tu estado interior y de tu estado exterior. Si te crees mucho ese cuento de que estás solo, siempre vas a estar solo y vas a de alguna u otra manera verlo materializado en tu interior y en tu entorno.
Pero la realidad es distinta, porque tú como alma y como ser energético estás absolutamente conectado con todo, ¿sabes? Y sabes cómo te puedes empezar a sentir que estás conectado con el todo, cuando eres capaz de reconocer esas sensaciones y esas emociones que te ayudan a anclarte con la realidad, con lo que estás viviendo, con lo que estás experimentando. Y desde esa energía que se traduce en una emoción, en un sentimiento, es el lenguaje universal. ¿Por qué? Porque el espíritu y tu alma no te va a hablar a ti a la mente, te habla a tu corazón. Te transmite la emoción, la sensación de tranquilidad o de perturbación, porque sin duda también te va a perturbar en algún momento cuando tu alma siente que lo que tú estás haciendo va completamente contrario a lo que tú eres. Pero sin embargo, es que simplemente estamos persiguiendo una idea y no está mal de que tú te pierdas. Ay, perdí el tiempo. Ay, me engañaron. Ay, me mentí. Ay, me voy a reprochar porque perdí el tiempo y me mentí. Hasta en ese acto de sencillamente ir a hacer lo que va en contra de ti, de tu esencia y de tu espíritu, vives, lo experimentas, lo descubres, vas y reafirmas quién verdaderamente eres. No tienes por qué arrepentirte de todos esos momentos, situaciones o relaciones en las que el resultado final muy probablemente sea de que te engañaron, te mintieron, perdiste el tiempo, entregaste todo y no recibiste nada, perdiste el tiempo porque no te sientes conectado, has estudiado durante muchísimo tiempo una carrera, un grado, un doctorado, un puesto de trabajo que has querido lograr, tener un ascenso, un sueldo, una vida, una casa. Exactamente, y después vas y lo vives, lo experimentas y no es como lo que yo creía. Tal vez me equivoqué, porque no se siente como yo estaba esperando que se sintiera, o que no se dio como lo he querido que se dé. Y sufres, porque es que el universo no te entiende, Dios tampoco te entiende, no te escucha bien. Si existe de alguna u otra manera, está traduciendo mucho más el mensaje. Y todo esto se alimenta con un montón de ideas en redes sociales, de ideas en el mundo, de ideas de lograr aquellas cosas que tú quieras, porque todo el tiempo de alguna u otra manera te están o nos están diciendo a nosotros que es que tú te defines a través de tus logros, tus éxitos, tu avance, tu cuenta bancaria, tu éxito familiar, el éxito de tus hijos, el éxito de tu familia, el nombre, el apellido, el quién eres, cómo te conocen, las referencias que tienen los demás sobre ti. Y nos estamos definiendo por completo sobre eso. Díganme si ahí no existe una completa pérdida. Si de alguna otra manera pusiéramos mucha atención a cómo los demás nos ven, nos perciben o nos definimos. Y de alguna otra manera en el fondo, en nuestro ser, sabemos que no somos así. Y muy probablemente ni siquiera nos interesa de que alguien sepa en profundidad cómo somos, ¿saben? Porque de entrada, en principio, ni siquiera realmente sabemos nosotros cómo somos. Estamos de alguna otra manera en este ámbito de conocernos. La única forma, no voy a decir que es la única, quiero retirar esas palabras porque pueden aparecer muchas más, pero hasta estos momentos, de alguna manera, el universo nos ha permitido a nosotros entrar a conocernos en profundidad y a conectarnos con nosotros es a través de el reconocimiento de esas emociones y de ese estado sensible, de esa sensibilidad, de esa feminidad que somos nosotros, seamos hombres o mujeres, de ese reconocimiento que tenemos que hacerle nosotros en nuestro ser a nuestra madre. Porque cuando no has tenido un reconocimiento tuyo, en tu caso personal, a tu mamá, pues se te hace muy difícil poder moverte en ese ámbito emocional, ¿saben? Se te hace muy difícil poder sortear o entender o darle claridad y fuerza a esa inteligencia emocional que tú también eres. Nuestro Padre a nosotros nos va a dar fuerza en la mente, de manera inconsciente, de manera energética. Nuestra Madre a nosotros nos va a dar fuerza en el corazón, de manera inconsciente, de manera mágica, ¿saben? Y de alguna otra manera es importante de que si hoy por hoy tenemos un conflicto con nuestras emociones, lo primero que nosotros tenemos que entrar a mirar es esa relación que en algún momento pudimos haber tenido o haber experimentado o haber construido o haber definido con nuestra mamá. Y no es con mamá física, ay, yo me llevo hoy por hoy bien con ella, ya todo quedó atrás. Sí,
te puedes llevar muy bien con tu mamá hoy por hoy, pero eso no es señal clara de que en el pasado hayas decidido desconectarte completamente de lo que era para ti o referencia para ti tu mamá y que lo hayas definido así hoy por hoy y la vida que vives es en base a esa definición que tú estableciste, que muy probablemente lo que tú necesitas es redefinir o de reprogramar esa relación que tú estableciste directamente con tu mamá para que tú puedas darle directamente esa fuerza a la inteligencia emocional que tú debes empezar a darle importancia. ¿Saben? Porque a través de ahí es donde tu espíritu, tu corazón, tus guías espirituales, tu esencia, tu yo superior, el Espíritu Santo, Dios, como lo quieras tú referenciar y relacionarte con ello, desde ahí te habla, te acompaña, te guía, te indica quién eres o cómo deberías de ser en este momento, cómo deberías de comportarte en este momento o qué deberías de hacer en este momento, ¿saben? Uno debería de empezar a tener una importancia en este momento de nuestra vida, importante, de que cada vez que tengamos que tomar una decisión, preguntarnos cómo me siento con esa decisión. No es seguir pensando, ni seguir imaginando, ni seguir buscando estructuras mentales en nuestro interior que nos ayuden a soportar esa idea o esa decisión que nosotros estemos tomando, ¿saben? Como primer esquema, si les aseguro que si tú comienzas a darle importancia a cómo te sientes con esa decisión, con ese plan, con ese proyecto, con esa relación, con esa casa, y le des importancia, vas a empezar a tener una inteligencia adicional que te va a ayudar a guiar a tu vida y a descubrir quién eres tú, dónde te sientes bien y dónde no te sientes bien. ¿Ya? Y no es para que utilicemos el que aquí no me siento bien y aquí me siento bien, entonces desde ahí decido. No, porque es que hemos de alguna u otra manera como sociedad también construido de que demonizamos y clasificamos como cuidado, negatividad o mejor no, el sentirnos mal, ¿ya? Y muy probablemente, cuando tú te estás sintiendo mal, al momento de tomar una decisión, es importante que le des primero importancia a ese sentirte mal, porque ahí detrás hay un montón de cosas que muy probablemente necesitas soltar energéticamente, aflorar energéticamente a través de tu emoción, porque muy probablemente llevas tú, en un ejemplo, no quiere decir que sea el de todos, pero llevas tú suprimiendo tu estado emocional, suprimiendo tu tristeza, suprimiendo tu duelo, suprimiendo tu pérdida, suprimiendo tus miedos, ¿ya? Y cuando le vamos a dar importancia de cómo me siento, pues el cuerpo te va a decir, sí, aquí tenemos un montón de cosas que tenemos que pendiente gestionar. Es una tarea pendiente y fundamental de todos nosotros, ¿saben? Porque así como cuando uno dice, tengo cosas que pensar y decidir y no decido, tengo que decidirlo después, lo estoy postergando mucho y después te toca decidir así rápidamente y tengo muchas cosas que hacer y seguir decidiendo. Así, literalmente, en el ámbito real de las emociones también sucede. Hay emociones que gestionar y no es pensándolas, es sintiéndolas desde el contexto de las emociones, porque es que también las queremos gestionar las emociones desde el pensamiento y no, es así. Esto es simple y sencillo. No lo compliquemos más. Si te sientes triste, déjate sentir triste. Si te sientes con miedo, déjate sentir el miedo. No intentes buscarle una escapatoria, una justificación, una redefinición, ¿ya? Porque muy seguramente vamos a estar y tenemos un montón de emociones ahí acumuladas que necesitamos gestionar. Así como hay un montón de decisiones que hoy por hoy de alguna u otra manera nos siguen persiguiendo hasta el día de hoy porque no hemos decidido hasta que nos obligan a decidir a las fuerzas, a las malas o contra el reloj, contra el tiempo. ¿Ya? Y muchas cosas suceden directamente cuando nosotros no hemos dado gestión a las emociones. La somatización, que es un término que la ciencia ya ha definido científicamente cuando de alguna u otra manera aparecen un montón de síntomas físicos y de enfermedades porque son emociones que se somatizaron.
porque no las gestionaste. O estás atrapado ahí en esa emoción y el cuerpo intenta ayudarte a mover. Y esto solo se puede llegar a comprender en profundidad cuando entendemos que también este cuerpo y este ser está produciendo constantemente energía y que somos una máquina nuclear directamente de producción de energía. Por eso, en algún momento, si usted vio por allá la película Matrix, éramos considerados una pila. Es el mejor ejemplo y la mejor referencia que a veces se le puede dar al ser humano para entender cómo tiene que mover ese mundo energético. Estamos produciendo energía y muchas veces hay energías que nosotros, con nuestra decisión, porque nuestro cuerpo es tan inteligente que nos hace absolutamente caso en todo lo que nosotros decidamos. Si nosotros decidimos no gestionar esta emoción, él decide no gestionarla, él no la va a mover solo. Ay, ya se me olvidó, ya lo dejé atrás, estamos ahí. Pero vivo pues como con una dificultad de sentirme triste, de sentirme feliz o de sentirme enamorado o de confiar en mi pareja o de amarme o de sentir felicidad. Y yo no sé por qué, ya como que esta es la vida, como que uno no se siente feliz y como que uno no se siente amado y lo normalizamos. Claramente no te vas a sentir en plenitud enamorado ni en plenitud en felicidad si hay un montón de gestiones emocionales pendientes de todas tus experiencias emocionales en las que postergaste también tu felicidad, ¿sabes? Esas le enseñaste a tu cuerpo inteligente, a que no gestionara sus emociones. Por eso se te dificulta hoy por hoy sentirte completamente pleno, porque hay un montón de cosas que no has gestionado, pero ya normalizamos el hecho de sentirnos casi que en piloto automático. No siento nada, no percibo nada, estoy bien, solo fluyo, solo estoy ahí. Esto es muy triste, yo lo sé, pero no es tan difícil como a veces quisiéramos clasificarlo con la mente, ¿saben? Es triste el darse cuenta uno de esto, pero existe una gran felicidad y valor cuando uno también descubre que así como lo hemos bloqueado y cerrado, invalidado, lo comencemos a desbloquear, a validar y a reconocer para desarrollar y conocernos a nosotros mismos todo nuestro potencial. Se dice que de alguna otra manera también ese mensaje súper fuerte de sentirnos nosotros separados del cielo y que estamos en la tierra y que existe una separación con aquel reino de Dios, ¿sabe? Y estamos de alguna u otra manera viviendo acá en una dimensión densa porque tenemos esa idea de que allá en el cielo todo es bonito, paz, armonía, tranquilidad. Creas o no creas en eso, porque puedes haber ya decidido no creer que eso existe, ¿cierto? Pero se trata de que es el símbolo y es la hoja de ruta que nos indica a nosotros, hasta mí, hasta nuestro propio cuerpo, energéticamente cómo está configurado, nos lo indica, que a través del centro del corazón tenemos la conexión contra la tierra y el cielo, que es nuestro cuerpo y nuestro ser. La teoría de los chakras o de los centros energéticos o de tu cuerpo energético nos ampara y nos da la ruta de que este centro, que es el corazón, donde se mueven las emociones, nos permite a nosotros, desde la tierra, que es nuestro chakra raíz, nuestro sacro, nuestro plexo solar, que en profundidad todo lo que hay para ahí de ahí o lo que se relaciona en esa dimensión del mundo humano es la construcción, las relaciones, el mundo, la supervivencia, el quién eres. Cuando llegas a sentir lo que eres y lo amas, puedes ascender a expresarlo, a ver y a conectarte en otros reinos, en otras dimensiones. Cuando le das importancia a lo que tú sientes, puedes elevarte, a expresarte, a ver y a conectarte con el Dios, con el reino. Desde ahí
es la importancia de que aquí es llamado el lugar, el centro, volver al centro. Cuando hemos escuchado espiritualmente en varias corrientes espirituales o conectar con el corazón de María, del Espíritu Santo, de Dios, de Jesús, de tu ser, de tu respiración, de tu pálpito, es permitirte a ti empezar a conectar con esa base que te va a llevar al cielo aquí en la tierra, no necesariamente hasta que nos muramos, porque aquí sentimos directamente que todo el tiempo estamos purgando pecados o viviendo la terrenalidad que es difícil desde la mente, muy difícil desde la mente, la vida. Y empieza a tomar sentido cuando le das un sentido a la vida, sentido. Y si el sentido o ese sentir que le estás dando a tu vida lo tienes clasificado o te da miedo o bloqueado, ahí hay algo que tienes que gestionar. Esa es la señal, ese es el mensaje, que tienes que dejarte fluir a través de esa emocionalidad, de ese sentir, de ese sentido, ¿sabes? Porque si para ti el hecho de que tú sientas de que estás viviendo una vida que no te gusta, hazte caso, no te gusta, cámbiala. Aquí he tenido que vivir la experiencia de acompañar a personas en las que cuando uno las acompaña a que tomen conciencia de que su verdadero sentir es que no les gusta la vida que construyeron y tienen que volver a construir una, y les parece terrorífico, ¿ya? Y puedo ser condenado por, de alguna u otra manera, acompañar a que la vida de alguna forma tenga que volver a iniciar. No estoy para ser juzgado, en este caso, por los juicios humanos. Yo sigo el sentir, ¿ya? Y si el sentir es ese, hay que darle importancia. No es la vida que mereces, no es la vida que tienes. Trabajemos entonces con el esquema mental que te tiene apegado y amparado hacia esos estándares, ideas o formas de vidas como las concibes. Esto es chocante para muchos, no es para todos, de alguna manera, pero de manera natural, en la gran mayoría de unas sesiones que he tenido con personas, después de darse cuenta de ese sentir, empieza a destruir las cosas, a acabar las cosas, a terminar las cosas, a tener finales y sienten que es que la terapia les llevó a que finalizaran un montón de situaciones en sus vidas y culpan a la terapia. Y después de un tiempo se dan cuenta de que tenían que haber acabado y finalizado todo eso para empezar a construir la vida en la que su sentir es mucho más cómodo y alineado con el amor que pueden sentir hacia sí mismos y que pueden percibir del entorno, ¿ya? Así que si en tu caso, si estás escuchando esto, viendo esto, en algún momento comienzas a, porque le hice caso a mi sentir, todo se empezó a acabar y fue peor de lo que estaba, estás por buen camino. Estás donde debes estar, estás empezando a tomar las decisiones que debes de tomar, porque ahí es donde empezarás a construir ese verdadero sentir de la vida, porque si sigues por donde vas, muy probablemente seguirás viviendo en un piloto automático y en una insatisfacción constante y en una desconexión constante y nada tendrá sentido. Yo prefiero que vivamos de alguna u otra manera ese proceso de transmutación y de transformación y de destrucción, ¿saben? Porque así es como de alguna u otra manera hasta la misma naturaleza a través de sus cambios estacionales nos enseña que tenemos que vivir diferentes etapas, pero normalmente siempre queremos vivir en la primavera, en el fruto, en la cosecha. No, hay etapas para sembrar, hay etapas para volver a perder todo, que se pierdan las hojas, los frutos, y hasta que nos quedemos completamente sin nada y desnudos, y luego pasar una etapa en soledad y en frío y oscuridad, y volver después a recobrar todas las fuerzas para sacar esos frutos que tenemos dentro de nuestro ser. Es completamente normal esas etapas en el ser humano. Solamente que estamos muy atrapados constantemente por un bombardeo constante en las redes sociales y en la vida social de que nos dicen arriba, arriba, fruto, éxito, cosecha. Y si no es tu momento para eso, para que te esté yendo bien, porque es el momento en donde estás reevaluando, retroalimentándote, recogiendo.
volviendo a entender, volviendo a pensarte, así descubrirte, para luego sacar otros frutos en otra temporada. Pero estamos atrapados directamente en que la sociedad nos dice ahí, 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 ahí. Vamos constantemente todo el tiempo a producir, a generar frutos. Hay momentos en los que no. Esto le puede costar mucho a muchos. Sé que el tema es difícil, pero si es difícil, también entonces es importante de que te permitas acompañarte, a que lo transites. Pero si no, puedes tener y descubrir todas las agallas con tu ser interior. Y existe una fórmula importante, que si me acompañas hasta aquí, te vas a ir con esa herramienta. Y es pedirle a tu niño interior, a tu esencia más pura, que es el que es capaz de pasar de la tristeza a la alegría en un segundo, pasar del dolor a la felicidad en un segundo, de no perder esa capacidad de explorar el mundo, porque aquí es donde descubrimos que este espíritu y ser espiritual que somos, si queremos definir en un objetivo general para todos, vino a explorar, está explorando, está conociendo. No le cerremos las puertas a ese espíritu y a ese niño curioso que quiere conocer y explorar, hasta explorar aquellos terrenos tenebrosos de pérdidas, de fracasos, de dolor, de enfermedad, de llanto. ¿Vale? Porque él ahí está como en ese aventurero diciendo, uy, así se siente esto, así se vive esto, así se experimenta la vida desde este punto denso, oscuro, así se siente esta emoción, así se percibe esto en este estado. Te aseguro que tu espíritu está ahí, feliz de experimentar hasta eso que tú mentalmente has clasificado como lo peor que te puede pasar, porque tú no vienes a eso y no mereces eso. El espíritu lo está explorando de una manera tan pasional que si le das el control, él más intenta sacarle el jugo a eso, porque quiere conocerlo a profundidad, pero cuando tú lo evitas, evitas el dolor, evitas el llanto, evitas esa emoción que necesita fluir, pues él no lo ha conocido del todo, no lo ha explorado del todo y la emoción tampoco se ha explorado ni ha fluido del todo, entonces necesitas seguir viviendo algunos momentos así durante la vida o seguirlo cargando hasta que te lo permitas vivir y explorar y conocer del todo. Y entendiendo que también es un proceso natural del ser humano vivir en unos momentos así, ¿ya? Y cuando lo entendemos así, pues cada vez que tengamos que volver a esos momentos de invierno o de otoño, ¿ya? Donde se pierden las cosas y donde estamos en frío y en oscuridad, pues vamos a tener muchas más herramientas para poder enfrentar cada uno de esos momentos, porque seguiremos viviendo esos estados. Tenemos que soltar esta perspectiva de que ojalá en algún momento paren tantas pruebas y dificultades y momentos en los que tenemos dudas y dolor. No, no, no van a parar. Pero con toda seguridad, si eres capaz de tener esta conciencia de que estás explorando cada vez mejor esa parte, vas a tener más herramientas para vivir todos esos momentos, así como vas a vivir todos esos momentos de fruto, de cosecha, de producción, de arriba, de éxito, de progreso, de amor, de conexión. El ser humano lo quiere explorar, lo quiere vivir, lo quiere sentir. El ser humano, el espíritu, y tú lo estás explorando, el niño interior lo quiere explorar, él todo se lo quiere echar a la boca, él todo lo quiere oler, él todo lo quiere sentir, ¿saben? En algún momento cuando entramos directamente a tener esta formación de seres humanos, nos empezaron a decir al niño interior que habían límites, que habían cosas y que hasta allá no podíamos y que no podíamos hacer. Claramente, pues hay límites porque no podemos atentar con nuestra integridad física para que este cuerpo siga funcionando. Lo que estamos hablando acá es en términos de la emoción como ser humanos, que es aún lo que le podemos permitir a nuestro niño interior
que siga y experimente el mundo, porque él lo siente todo, él ni siquiera lo piensa, él solo lo siente, lo percibe y lo busca a través de sus sentidos. Es lo primero que hacemos antes de que nos enseñen a pensar o a hablar o a tener un pensamiento matemático, racional y estructurado. Antes de eso, somos muy sensibles y emocionales y así vivimos el mundo y así lo conocemos. Y cuando volvemos a esa raíz, volvemos a nuestra esencia y tomamos mucha fuerza en esa conciencia, vamos a poder abordar todas las dificultades y la importancia de gestionar nuestras emociones, porque el niño lo sabe hacer. Él no se deja ni, así como cuando tú no entras en ese proceso y no identificarte en tus pensamientos, porque tenemos que dejar de identificarnos, también entramos en ese ámbito de no identificarnos a través de las emociones. O sea, no quiere decir que esto que soy la tristeza más grande del mundo. Sí, pero estás viviendo un día triste y ya. Pero eso no quiere decir que tú seas una persona triste. Tú eres el que piensa que eres una persona triste por sentirte triste porque te dijeron que sentirte triste estaba mal y era sinónimo de fracaso, de dificultad y de no, no para mostrarle al mundo ni a la sociedad. Deberíamos de normalizar eso. Hasta deberíamos de normalizar que en redes sociales aparezcan de aquí en adelante un montón de personas mostrando que realmente no están tristes. Han pasado un montón de cosas y estoy seguro que sí, pero cuando sentimos eso hasta nosotros mismos, huimos. Ay, no, no queremos tristeza en nuestra vida. Si tenemos esa disposición, también la tenemos hacia nosotros mismos. No lo sigamos haciendo, porque el arte de amarnos está en amarnos con todo y todo lo que somos, con todo y cada sentimiento que vive y llega a nuestra vida. Así que si te cuesta y no quieres acompañarte profesionalmente, terapéuticamente o no tienes herramientas, ojalá te acuerdes de que en esos momentos de que te está costando gestionar tu emoción, llames a tu niño interior, convoques a tu esencia más pura en tu fondo, que ahí está, porque eso eres, porque también fuiste eso y lo sigues siendo. Y tu niño te va a ayudar a gestionar esas emociones, porque él es bueno para eso. Si no, vayan y miren cómo de alguna u otra manera uno ve a niños jugar, se pelean, se levantan y siguen jugando. Y tal vez en ese pequeño acto insignificante para la mente y la razón, existe una gran herramienta para nosotros, para gestionar nuestras emociones y conocernos y no quedarnos atrapados ahí. Gracias por acompañarme hasta aquí. Espero que esto les pueda servir. Si tienen dudas o preguntas, pueden dejarlos ahí en los comentarios o en el chat, o alguno quiere preguntar algo, profundizar. Mucho gusto. Bueno, si no, saben que ahí estoy internamente en el WhatsApp o en el grupo, cualquier cosa. Un abrazo enorme para cada uno de ustedes. Les deseo que este fin de semana le puedan dar importancia a esas emociones con compañía con su niño interior. Y recuerden que siempre su alma tiene la respuesta y la respuesta no llega a través de la mente, puede que llegue también a través de una emoción que ni siquiera se puede definir a través del pensamiento o la mente. Así que permítete sentirte y conectarte con tu interior, que ahí siempre vas a encontrar la hoja de ruta para construir la vida que quieres materializar y manifestar. Un abrazo enorme, una feliz noche para todos. Bye.